están? Buenos días a todos. Gracias por conectarse este sábado desde tan temprano. Muchas gracias, Guillermo. Y sobre todo, muchas gracias a Ancagua Internacional por la invitación y la consideración. Eh, esta mañana vamos a hablar un poco sobre lo que es gestión contractual desde un enfoque preventivo. Me gustaría que este webinar sea bastante dinámico, que lo hagamos quitándonos un poco quizás la investidura de ingenieros, de la investidura de abogados, incluso de contadores o administradores, y que tengamos más una visión de gestores para poder tener de repente mejores ideas o refrescar cómo articular la ingeniería, la gestión y las decisiones que se tengan que tomar de forma oportuna para prevenir riesgos y controversias futuras dentro de la ejecución de cualquier tipo de proyecto constructivo. En primera instancia, quisiera saber que me confirmen, ya sea por el chat, con un dedito arriba, si se logra ver claramente las diapositivas. Doctora, todavía no se visualiza. Ok, ahora. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, esta mañana vamos a tratar, como lo dije, sobre la gestión contractual preventiva. La idea de esto es que podamos tener claro que creo que se pueda reforzar la idea que la construcción y la construcción, las leyes, la administración, la ingeniería, deberían trabajarse como un puente articulado para poder generar prosperidad en la ejecución de proyectos, ¿no? Entonces, los temas que vamos a tratar es, lo he dividido en 6 secciones para tratar de hacerlo lo más entendible posible para todos. Es qué entendemos por gestión preventiva, por qué es decisiva en proyectos de construcción, cuáles son los riesgos contractuales y las alertas tempranas. Esto en el contexto de no vamos a hablar en específico de un contrato con la ley de contrataciones o un contrato FIDIC o un contrato NEC, sino que he preparado esta mañana quizás una expresión más extensa de la gestión contractual que pueda ser aplicable en cualquier tipo de contrato. Les voy a compartir un poco de las herramientas de organización y trazabilidad que a lo largo de mis años de experiencia he logrado ir afinando en prueba, error, prueba, mejora, para poder ayudarme, ¿no? A poder encontrar un mejor camino para evitar de repente mayores riesgos en un proyecto. Luego vamos a hablar un poco de la articulación que mencioné al inicio, que es la ingeniería, la administración y los componentes legales que son sumamente importantes, y algunas ideas de cierre. Eh, Muy puntual, ¿qué es la gestión contractual? Son decisiones, son controles, eh, pero todo esto bajo registros, comunicaciones a todo nivel, ya sean verbales, escritas, que nos puedan ayudar como herramientas con base para poder prevenir lo que pueda pasar. Y no es que nosotros podamos ver a futuro lo que pueda suceder, pero sí existen buenas prácticas a lo que se han dado a lo largo de diferentes ejecuciones contractuales que nos pueden ayudar a saber que de acuerdo a qué tipo de proyecto y a la geografía en la que esté ubicada, qué cosas deberíamos evitar generar para poder reducir los riesgos que de por sí tiene ya de forma natural una ejecución contractual. También nos va a permitir ordenar toda la ejecución, porque si solamente nos centramos en un avance de producción, en un cumplimiento de metas, porque es importante en un proyecto la cuantificación de los trabajos realizados, porque finalmente son las finanzas lo que ayuda, son las finanzas lo que hace que un proyecto constructivo pueda continuar. Pero sí es importante que se tenga claro que para que estas finanzas sean saludables, el tomar las prevenciones sí son muy importantes. Y por ende, esto cuál trae un efecto inmediato, que se reduzca la probabilidad de la existencia de una controversia. Entonces, hablamos 4 puntos importantes en lo que es la gestión contractual: prevención, trazabilidad, coordinación y decisión oportuna. Eh, no, y yo creo que el enfoque no solamente es contestar los documentos o enviar cartas, sino es de repente construir una gobernanza que sea transmitida desde la empresa constructora o el consorcio hacia la ejecución misma. eh, Quizás parezca un poco, quizás se suene, pueda sonar de repente para mis amigos ingenieros algo burocrático, pero la realidad, cuando se generan buenas mesas de trabajo, esto fluye de forma natural. Y soy muy consciente que empezar a generar
planes anticipados ayuda a que los ingenieros puedan realizar mejor su trabajo, a lo que los abogados tengan más herramientas para poder proceder frente a futuras diferencias. Entonces, sí nos ayuda en global a todos los que somos partícipes dentro de una ejecución contractual a tener un mejor horizonte y sobre todo una mejor base para poder sobrellevar cualquier inconveniente futuro. ¿Por qué es clave en construcción la prevención? Eh, es clave analizar y tener por anticipado lo que pueda ocurrir porque en un proyecto constructivo es de multisectores, o sea, existen muchas partes que son, si bien es cierto, un contrato es contratista, entidad y a la par interviene una supervisión. Pero no queda solo ahí, tenemos la entidad, el contratista, el supervisor, los proyectistas, ¿correcto? O los consultores, también los subcontratistas, y entre los subcontratistas tenemos una gama extensa porque hablamos de subcontratistas, hablamos también de proveedores, ¿no? Y de toda la plana o el cuerpo de fuerza que hace la ejecución de un proyecto. En realidad, el proyecto, la gestión contractual no debería solamente en revisar un contrato como algo escuático, como algo tieso, sino empezar a generar una cultura que un contrato de obra, independientemente si sea con la ley de contrataciones, si sea un contrato FIDIC o si sea un contrato NEC, verlo más como un instrumento de gestión, como un instrumento que nos va a decir, que nos va a ayudar y nos va a dar los parámetros de lo que podemos desarrollar o el alcance que puede tener nuestro proyecto y sobre todo identificar las cosas que deberían preverse o mejorar o anticipar. Es importante también porque la construcción, por la propia naturaleza de este sector, es que los cambios y las incidencias son constantes. No existen expedientes perfectos. Independientemente si vea del sector privado o del sector público, no existen expedientes de obra perfectos porque finalmente todo es perfectible. Además, pongámonos en el caso hipotético que nos encontramos con una maravilla de expediente técnico que está muy bien, no hay vicios ocultos, los metrados están correctos, los procesos constructivos son saludables, nos permite generar flujos financieros saludables, estamos en el proyecto ideal. Y aún así ocurre una lluvia anómala, como lo fue en su momento el Yaku. O aún así, cuando toda esa parte está perfecta, estamos en ese hipotético en donde todo el expediente técnico está 10 de 10, aún así podemos caer en el escenario que exista algún factor externo. Dios no lo quiera, pero de repente una nueva pandemia y estamos en mitad de ejecución. Una lluvia inesperada, una tormenta eléctrica, un sismo de gran magnitud. Entonces, los procesos constructivos van a siempre recibir cambios, incidencias, de acuerdo a cómo va evolucionando el nivel de ejecución y por lo tanto es una industria que está que tiene un parámetro claro de cambio constante que hace, que obliga a los profesionales que nos desarrollamos en el área a tener respuestas mejor estructuradas a un menor corto plazo, porque no podemos de repente tomarnos el lujo de analizar si se presenta o no se presenta de repente una consulta técnica para absolver algo que de repente en el expediente técnico no quede claro 1, 2, 3 o 4 meses. Existen plazos, si es que se son con la ley de contrataciones, existen procedimientos establecidos y sobre todo existe la premura de tener que avanzar para poder resolver los inconvenientes y continuar con la ejecución. Además de eso, es que todo lo que ocurre en construcción, cualquier cambio, cualquier incidencia, tiene un efecto claro sobre plazo, costo y calidad. ¿Por qué plazo, costo, calidad? ¿Y por qué los nombro tres? Pese a que en construcción los ingenieros que nos acompañan esta mañana tienen varias aristas, es que si existe un cambio en metrados, de repente hay una ampliación de plazo, hay un adicional. En calidad, ¿por qué? Porque probablemente los procesos constructivos ya aprobados en su momento para la ejecución tengan que cambiar, tengan que ampliarse y ese efecto es inmediato sobre todo el proyecto. ¿Por qué? Porque implica
que se tengan que drenar mayores recursos. Entonces, sí es necesario entender que todas las decisiones que se tomen en la ejecución contractual deben ser lo más oportunas y precisas que puedan existir. Además de todo eso, al ser un tipo de industria en donde se mezcla una gran cantidad de profesionales, depende del tipo de proyecto. A veces podemos tener proyectos con especialistas o con ingenieros o con asistentes con una alta especialización. De repente, los electromecánicos, tenemos un proyecto de ejecución de infraestructura que tenga mucha tecnología, de, en los hospitales, los que tengan que, incluso se puede llegar a tener consultas con médicos, biomédicos, técnicos y en fin. Entonces, al ser una industria en la que entran tantas especialidades diferentes, la carga documentaria es bastante alta. Por ende, si no generamos dentro de una ejecución contractual una gestión para poder generar orden documental, y este orden documental nos va a poder permitir tener evidencias, el riesgo aumenta. ¿Qué pasa si mañana más tarde, cuando tenemos que demostrar, no sé, que durante la ejecución el contratista sí fue diligente al momento de pedir cotizaciones de alguna máquina, de algún insumo, algo que era para la ejecución, que le va a tomar más tiempo que de repente el cronograma lo indica? Si no demostramos con documentos, si no existe una trazabilidad que nos permita tener algo con lo que nos vamos a poder demostrar la diligencia que se tuvo, es probable que no, que sea mucho más difícil poder lograr algún reconocimiento futuro o un evento compensable. ¿Por qué? Porque no tenemos el documento. Como dice, hay una frase un poco coloquial, muy usada por los abogados y también por los ingenieros, es papelito manda. Entonces, hoy por hoy con la era digital y las transformaciones, no solamente es un correo electrónico, una comunicación, o utilizando las comunicaciones asertivas por medio del ACC o del ACONEX, dependiendo del tipo de proyecto en el que nos estemos involucrando. Entonces, todo esto demanda que exista por necesidad una gran carga documentaria y que por ende el orden y que sea medible, porque lo que es medible es mejorable, ¿no? Entonces, todas estas cosas involucran a todas las áreas. No es que la documentación esté a cargo de los abogados y los abogados son los que tienen que encargarse de tener todos los papeles. No es así, porque en este tipo de proyectos, cuando un abogado necesita responder o dar un trasfondo legal a un adicional, a un mayor metrado, a un cambio contractual, ¿qué necesita? De los ilustres informes que preparan los especialistas, el residente, en donde aterrizan la ingeniería, lo técnico, para que los abogados puedan tener la información necesaria para alimentar y defenderlos. Entonces, esto sí es importante y se tiene que, y lamentablemente, aún falta mayor refuerzo a nivel de empresas que tengan esta cultura que muchas veces puede llevarlos a controversias que son innecesarias, que se pudieron haber resuelto en una mesa, que se pudieron haber resuelto con informes técnicos precisos, oportunos y sobre todo de calidad profesional. Y obviamente, si tenemos todos esos factores y cumplimos con todos esos factores, hay que tener en cuenta que la prevención es clave porque así nos permite evitar las controversias. Y las controversias no solo hablamos de un arbitraje o no solo hablamos de algo que tenga que llegar al Poder Judicial. Hoy por hoy tenemos herramientas que son antes de, por ejemplo, la JRD, la JPRD o el DAP o los dispute board, dependiendo del tipo de contrato que cada uno esté involucrado. Entonces, sí, el tener, el tener claro que prevenir, porque tenemos muchos participantes, entidad contratista, supervisor, proyectista y subcontratistas que sí deben ser tomados en cuenta, que estamos en un ámbito en donde los cambios y las incidencias son de alta demanda, en donde las decisiones que se tomen van a tener siempre un impacto sobre plazo, costo, calidad, y que además de eso la carga documental en este sector es alta. Entonces,
todo esto nos lleva a entender y a tener claro que sí es muy importante que se genere un plan de gestión preventiva, porque solo cuando tengas un plan de gestión preventiva vas a poder tener un mejor panorama. Pero ojo, el hecho de que tú generes un plan para prevenir lo que pueda pasar, eso no quita que sucedan inconvenientes, eso no quita que pueda pasar alguna controversia o alguna diferencia. Lo que sí te da son las herramientas necesarias para poder afrontarlo de la mejor forma. Y eso es bastante importante porque en los proyectos constructivos el tiempo es uno de los factores más importantes, porque el tiempo impacta sobre el plazo sobre los costos y así sobre toda la cadena que alimenta un proceso constructivo que tiene un impacto financiero, finalmente. Yo creo que en esta parte, todos los que nos estamos presentes, creo que entendemos la importancia de tener oportunamente los documentos y y tener de antesala lo que pueda pasar. Eh, en ese sentido, he preparado un pequeño resumen de cómo la experiencia me ha llevado a entender de por qué es importante y cuáles son los enfoques principales que uno debe tener en una matriz de riesgos contractuales. Lo primero es analizar los riesgos, es decir, empezar a identificar dentro de un proyecto constructivo los riesgos que puedan ocurrir. Alcances ambiguos, de repente existe la memoria descriptiva de las especialidades de alguno de, no sé, de sanitarias, pues no te aclara en específico algún tipo de material, simplemente lo denomina como tubo y de repente no hay si es HDP o si es tubo regular, no lo menciona. Las interferencias o condiciones de campo, aquellos ingenieros, abogados o cualquier contratista que de repente nos acompañe esta mañana, que haya ejecutado proyectos que pasen por avenidas principales, por urbanizaciones, por centros históricos, ¿qué es lo que traen? Que probablemente la mayor cantidad de interferencias estén en planos y servicios previamente instalados que no estén. Y esto es un riesgo bastante claro. A eso agregar que existen muchos lugares en nuestro país en donde aún hay conexiones que son informales, ¿no? Entonces, y esto también genera interferencias. Cambios no formalizados, de repente, no sé, una junta de vecinos se hizo una reunión, hicieron un aporte cada uno y arreglaron y ampliaron una parte de un parque, pusieron una reja o algo de ese tipo, que son cambios no formalizados, o como a veces vemos que hay viviendas que quizás invaden parte de los aires o parte de los retiros municipales que deberían respetarse y que sin embargo cuando se llega a la parte de la ejecución no lo vemos de esa forma, ¿no? Entonces son cambios que tienen que ser tomados en cuenta, porque muchas veces lo que dicen los planos, lo que dice la memoria descriptiva e incluso lo que uno puede analizar y ver en una visita de campo no siempre termina siendo la realidad, porque en una visita de campo podemos verlo de encima, pero cuando empezamos a excavar, cuando se empiezan a hacer ese tipo de trabajos, podemos encontrar cosas que de repente no estaban contempladas y que van a tener finalmente un impacto. Otro riesgo que tiene que ser frenado desde el inicio o mitigado es la documentación tardía. No es lo mismo entrar a una reunión para poder de repente rebatir tu punto de vista sobre un cambio técnico que se necesite o porque exista un desabastecimiento de material si no tienes la información oportuna. No a un ingeniero residente que de repente tiene que sustentar que que existe un adicional porque el proceso constructivo que se colocó es desfasado o es un proceso constructivo que un proyectista ideó en Lima cuando el proyecto se va a ejecutar en Huánuco, en donde las condiciones geográficas, el abastecimiento y la logística no es igual, pues no va a poder, si es que de repente el ingeniero de infraestructuras no entrega oportunamente su informe y a la calidad necesaria. Entonces, de todas formas es un riesgo la documentación tardía. Y hay una parte que yo para mí creo es el patito feo de los proyectos porque muchas personas lo ignoran, pero finalmente terminan siendo importantísimo
para la salud financiera, para un correcto flujo económico y para un respaldo del proyecto, que son las fianzas, los seguros y los hitos críticos. Muchas veces en la ejecución se en la ejecución contractual existen muchas empresas constructoras que no le dan la importancia debida a los seguros, a las fianzas y a los hitos críticos que se tienen que ir identificando desde el inicio. ¿Por qué? Si tu fianza es aprobada con un plazo muy corto, es probable que las condiciones bajo la que te entreguen la fianza no sean del todo favorables, teniendo en cuenta que la mayoría de fianzas te pide que tú tengas una garantía y esa garantía queda, como dice, estancada en la entidad financiera o el banco que te brinde la fianza. Y esto implica que un recorte de flujo. Y si no haces un análisis correspondiente de eso, si no tomas la previsión de eso, puede tener un impacto de repente no en el primer mes, pero en el segundo o en el tercero sobre una correcta adquisición de materiales o una correcta apertura de frentes para poder cumplir o mejorar un cronograma existente. Entonces, estos cinco son, digamos, los que he querido mencionar porque son dentro de todos los que puedan existir en un proyecto constructivo dependiendo de la naturaleza, ya sea infraestructura, ya sea sanitario, ya sea un tema hidráulico, riego tecnificado, lo que fuese, son, creo yo, una de las principales. Ahora, si ya analicé el riesgo, ¿qué es lo que también tengo que ver? ¿Cuál es la señal de alerta? Por ejemplo, los alcances ambiguos. ¿Qué significa? Si de repente te indica que tengas que colocar, no sé, en la subestación algo, pero no está claro y tú lo consultas y el proyectista te contesta algo tan genérico que finalmente no te permite absolver la necesidad de tener la información técnica clara, pues ¿qué va a pasar? Vuelves a hacer la consulta o envían especificaciones incompletas, que también pasa. No es lo ideal, pero en la realidad de la ejecución ocurre. En interferencias, si hablamos de algún proyecto que ocurra en mitad de una ciudad, las incompatibilidades sobre los servicios es algo real y tangible y que es bastante, bastante negativo para para el cronograma que se tenga que cumplir. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por más que tú pidas los planos de las instalaciones sanitarias, de las instalaciones eléctricas, y consigas o tengas el tema de las fibras ópticas, aún así es probable que no logres tener todo el alcance de las interferencias de los servicios que ocurran. Es muy difícil porque no tenemos de repente una base de datos en donde se haya colocado planos generales de cada lugar y que se tenga un levantamiento total de todo lo previamente instalado, porque también hay que recordar que tenemos una fecha de elaboración de expediente técnico y a posteriori tenemos una fecha de repente en lo que se ha hecho una actualización de presupuesto desde la época en la que se concibió el expediente técnico frente al momento en que se actualiza el presupuesto, comparado con la fecha de inicio o la fecha en la que se llega a ejecutar esa partida de repente que es, no sé, una pista, una vereda, entre todo ese tiempo probablemente han pasado, han instalado, han puesto gas, han puesto algo que no estuvo contemplado en su momento en el expediente, que no necesariamente estuvo o no estuvo formalizado, pero sí es una interferencia, porque no estaba planificada desde la concepción de la idea del proyecto. Entonces, es ahí donde como país se tienen que buscar salidas y alternativas para que los expedientes técnicos sean óptimos. Y si no puedan de repente por las barreras burocráticas que puedan existir, por lo menos mayor flexibilidad en la comunicación entre contratista y proyectista en un alto nivel profesional. ¿Para qué? Para que estos cambios puedan generarse de forma rápida. Porque recordemos que cuando uno empieza a ejecutar un proyecto no debe perder el horizonte. ¿Cuál es el horizonte? Ya sea una obra pública o privada. Si hablamos de una obra pública, es el fin público. Es llevar agua potable a aquel pueblo que no lo tuvo. Es llevar electricidad a aquella, este,
aquel lugar muy lejano, de repente, en donde nunca tuvo electricidad antes. Llevar un hospital, una posta, un colegio. Entonces, hay que tener en cuenta que los proyectos públicos tienen gran impacto y que no solamente responde al hecho de ejecutar, sino que luego se le va a dar uso. Las comunicaciones, la carretera, los puentes. Entonces, todo esto debe tenerse en cuenta en las señales de alerta, ¿no? Y luego pasamos a las documentaciones tardías, como la señal de alerta en las documentaciones tardías son valorizaciones incompletas, metrados mal hechos, expedientes en donde te entregan un expediente, ya, te pusieron todos los planos, están todos los planos en PDF, confirmas todo su loguito, su membrete, todo perfecto, y no tienes el digital, no tienes el CAD de esos planos. No es una información completa. ¿Por qué? Aparte de completa, aparte que no está completa, es tardía, porque probablemente exista alguna línea de un color muy tenue que al momento de imprimir no se pueda ver, no esté. Y el contratista y en la supervisión, si solamente tendrían que basarse en el plano en PDF, probablemente no lo vean. Y eso generaría interferencias, alcances ambiguos. Y lo mismo, las señales de alerta en las fianzas y seguros son los vencimientos y que exista un seguimiento débil, tanto de los alcances de los seguros, los hitos críticos y sobre las renovaciones constantes de las fianzas. Todo esto genera impactos como que todo lo que he mencionado en alcances, ambiguos, interferencias, puede generar un impacto en cambios, mayores costos, disputas, observaciones, rechazos, controversias de corto y largo plazo, contingencias financieras, reprogramaciones, dependiendo de el nivel de retraso que te pidan formalmente de repente un calendario acelerado, o sea, todo genera un impacto. Por eso es que una matriz de riesgos también tiene que tener claro cuál es el responsable de cada tipo de riesgo. Porque no puedes decir que tu residente va a ser el responsable de por qué una fianza no se renovó de forma oportuna, por qué no se amortizó correctamente los adelantos en las fianzas. Para todo eso existen áreas diferentes y el tener las áreas distinguidas para poder prevenir o por lo menos para poder tener en cuenta que es un área que se tiene que tener alcance, que se tiene que tener en la mira siempre para evitar problemas futuros, tiene que haber un responsable. Y dentro de esto tenemos herramientas preventivas, tenemos la matriz de alcance, tenemos el RFI, actas, se pueden llevar bitácoras, alertas tempranas, cronogramas, control de cambios, checklists documentarios, tableros de seguimiento, tenemos los calendarios contractuales y una matriz de hitos. Dentro de estas herramientas preventivas, yo he desarrollado algunas con ejemplos para ustedes eh, que me han llevado a entender, que me han llevado a tener más clara la información, porque nosotros los abogados necesitamos y tenemos que ir de la mano como un buen equipo con los ingenieros de todas las especialidades. En ese sentido, las herramientas preventivas que yo considero que son más relevantes es que se genere una matriz de riesgos contractuales. Esta matriz de riesgos se va a poder, todo lo que ya hemos conversado antes, se va a poder tener clara esta información. Tenemos que generar la ruta de comunicaciones, tienes que tener tu matriz de comunicación, en qué caso, con quién se consulta. Si hablamos de temas de sanitarios, va a pasar sí por el especialista, pero también llega el residente y se tiene que evaluar costos y costos también tiene que ver con administración y se tiene que ver si genera un impacto en el flujo económico o no. Luego tenemos lo que es el control documentario y la trazabilidad, porque podemos tener la razón de forma técnica todo, pero si no tenemos los documentos necesarios que lo sustenten, nos vamos a poner en una situación difícil de forma innecesaria y se va a generar una fricción que se puede evitar con una buena cultura organizacional de control documentario. Tenemos cronogramas contractuales, hitos de control, que son finalmente los avances que se van a poder tener. El cronograma contractual, la mayoría de todos nosotros
lo conocemos, lo manejamos, lo hemos visto, lo hemos palpado, porque es parte, en muchos casos, de los requisitos para firma de un contrato de obra. Sin embargo, de repente no estamos tan familiarizados con los hitos de control y eso lo vamos a tocar en un momento. Se deben tomar decisiones, se debería formar, dependiendo del tamaño del proyecto, comité interno de decisiones y este equipo de trabajo tiene que ser altamente especializado. ¿Para qué? Para que puedan tener la capacidad de recibir la información técnica de cada una de las áreas, ponerlo sobre mesa, evaluar a qué impacta, en qué medida y tomar decisiones. Pero esto, ¿en qué nace? Este comité, ¿en base a qué va a tomar decisiones? En base a la matriz de riesgo que generaste al inicio de tu proyecto. Y obviamente tener un control de cambios, seguros y fianzas, porque finalmente, pese a que esto no tiene una incidencia sobre la ruta crítica o sobre el cronograma global del proyecto, sí sobre la herramienta principal que pueda tener un impacto en la adquisición de materiales, en el pago de personal, maquinarias, combustibles y demás. Entonces, yo creo que la herramienta es la que convierte toda la información que podamos tener en cada una de las áreas en decisiones oportunas que se tomen generando un trabajo multidisciplinario entre todos los que participamos dentro de la ejecución contractual y acá también involucramos a la supervisión, también se involucra a los proveedores, a los subcontratistas y a la entidad, porque finalmente deberíamos poder trabajar de forma orgánica en un fin, concluir el proyecto constructivo, pero concluirlo bien, no terminar el colegio por terminarlo, no porque ya empiezan las clases lo entrego como sea, no, bien hecho, que cumple el fin público, ¿no? Que esté dentro de un presupuesto justo para todas las partes. Para poder entender un poco sobre estas herramientas, yo he generado un caso hipotético. Entonces, este caso no existe, ¿ok? Hablamos, nos vamos a poner eh, sobre un proyecto de infraestructura educativa, por ejemplo, ¿no? Mejoramiento y ampliación de la institución educativa 7265, Santa Esperanza. Está ubicado en la hermosa ciudad de Cusco, un plazo de 300 días calendarios. La entidad pública es una entidad pública regional, un monto contractual de 18 millones y medio. Y he puesto para ejemplo el sistema de contratación suma alzada, que yo sé que a nivel de infraestructura es mucho del tipo de sistema de contratación que existe, que no es el óptimo necesariamente, pero que existe. Los actores claves en este caso hipotético va a ser la entidad, la supervisión, el contratista residente y la oficina técnica. Los documentos base que vamos a utilizar para este ejemplo, los mínimos que debemos tener todos en cualquier ejecución, que es contrato, expediente técnico, plano, especificaciones técnicas, metrados, cronograma. Entonces, en este escenario ha habido una situación detectada al inicio de obra, que son inconsistencias, como la mencionaba al inicio, entre los planos, los metrados y unas especificaciones de cobertura metálica. De repente, cuando se empezó a revisar todo, estamos en un escenario en que lo que dice el plano y el metrado no es lo mismo. De repente, en los metrados se olvidaron una línea, no lo colocaron, no lo midieron, no lo cuantificaron y finalmente en los planos se aparece y obviamente desde un punto de vista técnico para la funcionabilidad de esa ejecución de partida tiene que existir. Falta de precisión, otra situación detectada es la falta de precisión sobre el drenaje, ¿no? Canaletas y bajadas de agua. A veces de repente no se habla o no se precisa el caudal que se tenga que tener en cuenta en estos diseños, ¿no? Y la otra situación detectada es que el colegio sigue operando, que existen restricciones de acceso y además estamos en estación de lluvia. O sea, todo lo que, como decía una muy buena amiga, se nos juntaron las 7 plagas. Entonces, todo vino, todo ocurrió. ¿Qué hacemos en este escenario? ¿Qué herramientas podemos tener para que de por sí el riesgo natural, que es una ejecución contractual, no llegue a algo que sea insostenible? Entonces, además, que si los riesgos no se gestionan a tiempo,
hay mayores trabajos o se tengan que rehacer trabajos, van a existir retrasos, van a existir mayores costos y por supuesto que se van a llegar a controversias que de repente pasen más allá de la JRD y la JPRD y terminemos en arbitrajes largos que no nos lleven finalmente a algo saludable para las partes. Entonces, en este tenor, como dije hace un momento, con todo este contexto hipotético, me hago la pregunta, ¿qué herramientas preventivas debieron haberse activado para evitar que estos problemas escalen? No para evitar que existan los problemas. Ojo, y ahí eso es algo que creo que todos debemos reforzar. La prevención no elimina un riesgo, la prevención no elimina un problema. La prevención te ayuda a que los problemas que puedan existir se resuelvan más rápido, lo cual tenga un menor impacto o prácticamente su impacto sea nulo, ¿no? O que se escale a algo mayor que termine afectando no solo a la ruta crítica, sino de repente al cumplimiento total del proyecto. Entre todos ellos, les he preparado un ejemplo de la matriz de alcance que podríamos tener al inicio sobre este caso hipotético. Tenemos las partidas de coberturas metálicas, canaletas fluviales, bajas de agua, pintura anticorrosiva y drenaje exterior, que vendrían a ser dentro del caso hipotético, regreso, que habíamos advertido, ¿verdad? En la parte derecha dice situaciones detectadas. Fueron las inconsistencias, la falta de precisiones y que se sigue operando, por lo tanto existen restricciones de acceso. Entonces, dentro de eso, tenemos esta matriz de alcance en donde la partida de cobertura de metálicas, canaletas, bajadas, pintura, drenaje, tienen un problema o puede generar un problema. Entonces, vamos a analizar la matriz. El plano, los tres primeros tenemos, la pintura anticorrosiva no está detallada y el drenaje solo es referencial. Yo creo que si existe conectado algún ingeniero sanitario y le pusieron que en el drenaje exterior solamente está como referencial, ellos ya se están jalando los pelos de la oreja, ya están pues catatónicos, porque entonces, ¿cómo van a poder saber qué es lo que tengan que hacer, si esto impacta en el plazo o no? O por último, si es que es correcto este drenaje para el tipo de decantación que puede existir en el lugar, teniendo en cuenta que estamos hablando en el caso hipotético de Cusco. Cusco es un lugar hermoso, en el verano es precioso con el sol, pero también existen muchos lugares donde la decantación es bastante fuerte y hay que tener y se tiene que considerar de forma oportuna esta medición. Entonces, a todo esto se le ha puesto las especificaciones técnicas, la cobertura metálica la indica, canaletas lo indica, las bajadas de agua no indica el diámetro, vuelvo a decir, ahí ya tenemos problemas. En la pintura corrosiva sí tiene las especificaciones técnicas y el drenaje solo es parcial. Y seguimos a lo siguiente, porque ya tenemos los planos, ya tenemos las especificaciones, metrados y presupuestos. La cobertura es metálica sí, las canaletas es parcial, la bajada de agua sí, la pintura corrosiva sí y el drenaje parcial. O sea, drenaje se está llevando el premio a la partida que más problemas nos va a traer. Y tenemos los hallazgos. Finalmente, la matriz nos va a permitir llegar a eso, los hallazgos. ¿Por qué? Porque los hallazgos de nada sirve decir, ah, sí, no tiene esto, ah, sí, no tiene el otro, si no lo aterrizo en específicamente qué es lo que va a fallar. En las coberturas metálicas, ¿qué le falta? Falta detalle de los anclajes. En lo que es las canaletas, no se precisa la descarga final. En las bajadas de agua hay inconsistencias técnicas. En la pintura anticorrosiva, vacío en planos. Y el drenaje, el alcance es incompleto. Entonces estamos empezando a analizar. ¿Por qué? Porque a partir de aquí se van a tener que tomar ¿qué? Acciones preventivas para evitar que estos problemas que ya existen escalen e impacten no solamente rutas críticas y cronogramas y financieramente a los contratistas, sino también de repente al cumplimiento total del proyecto. Entonces, la acción preventiva, en el caso hipotético que hemos hablado de las coberturas metálicas, sería consultarle al proyectista para que él pueda expresar si van o no van anclajes, qué anclajes van y cómo. En el caso de las canaletas, emitir el RFI, que lo vamos a ver a continuación, es una solicitud de información. Es decir, nosotros les vamos a pedir a los contratistas, perdón, al proyectista que nos pueda dar mayor información sobre el metrado, porque de repente no se tiene claro cuántos metros de canaleta van. De repente en el plano sí existe, pero imagínate que en el plano está puesta la línea
pero no está colocada numéricamente. Y claro, de repente si analizamos el resto del plano, en el largo podemos deducir, ¿no? Cuánto podría medir, pero los ingenieros no me van a dejar mentir, es que no tenemos que deducir. La ingeniería es una ciencia, viene de números que tienen que ser cosas claras para evitar futuras controversias. Entonces, en el caso, el hipotético de las bajadas de aguas, es solicitar una aclaración porque estamos en que no existe un diámetro y hay inconsistencias técnicas. ¿Cuál es la acción preventiva en este caso de la pintura anticorrosiva? Es dejar constancia de que no está detallado y pedir la precisión correspondiente. En el caso del drenaje exterior, como acción preventiva es evaluar el impacto y definir si se tiene que de repente plantear alguna acción adicional con el deductivo de corresponder o no. Entonces, si tenemos o elaboramos una matriz, eso nos va a poder permitir detectar de forma oportuna vacíos antes de que se empiecen a ejecutar, por lo cual vamos a evitar convertirlos en desastres futuros que nos van a llevar a arbitrajes de repente muy largos. Que vuelvo a decir, el arbitraje es una herramienta que es buena cuando se utiliza con una gestión correcta, correcto. Pero si vamos a utilizar un arbitraje para salvar lo que no hicimos de forma oportuna durante la ejecución, termina convirtiéndose en algo perjudicial. Entonces, la idea es que esta matriz nos va a permitir ayudar a identificar todos los vacíos que puedan existir y convertirlos en consultas que sean trazables, porque cuando algo es trazable, le hace seguimiento, es perfectible porque lo vas a poder medir y de esa forma vas a poder tener claro el impacto de cada uno de los cambios dentro de la ejecución de un proyecto. Y como les dije hace un momento, les voy a dar un pequeño ejemplo de la RFI. La RFI es la solicitud de información, ¿correcto? Si hablamos de ley de contrataciones o los contratos NEC, los contratos este, medios monstruitos NEC que tenemos actualmente en nuestro país, son las consultas formales que se hacen a los proyectistas sobre las ambigüedades, sobre las dudas, las contradicciones o lo que se haya encontrado entre campo, planos o especificaciones técnicas que se necesiten para poder aclarar y tener una respuesta oficial antes de empezar a ejecutar, ¿no? Para evitar retrabajos, errores y futuras controversias. ¿Qué es importante tener en cuenta independientemente de en qué tipo de contrato constructivo te encuentres? Que tu RIF debería tener el número con que le identificas, la fecha de emisión, qué tema se va a tratar, el área, la especialidad, porque si tú tienes una consulta sanitaria, no se lo vas a enviar al especialista, al proyectista del especialista eléctrico. Tienes que enviárselo al sanitario, ¿correcto? Entonces, la fecha límite de respuesta, lo cual es muy importante, porque entendemos, dependiendo del tipo de proceso constructivo, de repente el proceso primero es a la supervisión y de la supervisión se eleva al proyectista en el caso se requiera, y llevar un control si está abierto, respondido o cerrado. Y una vez que llegas ahí, puedes medir el impacto sobre el plazo, sobre el costo y el alcance. Entonces, si hacemos, ahí les he puesto un ejemplo del esquema que se podría tener es, uno, se detecta una duda, dos, se registra la consulta, tres, se envía al supervisor, proyectista o cliente, porque también eso es saludable utilizarlo en el área privada. Cuatro, se recibe la respuesta oficial. Cinco, se evalúa el impacto. Seis, se ejecuta y se cierra. En esta evaluación del impacto, que es el punto 5, existe toda una ramificación dependiendo del tipo de respuesta, porque digamos que te respondan de forma ambigua, ¿qué significa? Tienes que volver a detectar y generas un bucle porque vas a volver a consultar. Si te indican algo que contradice lo que tus especialistas o lo que tu residente está indicando, se tiene que de repente llevar a una opinión técnica mucho más especializada, ¿correcto? Y si de repente te dicen, ok, sí, el cambio va, es analizar
si la aceptación de este cambio va a generar un deductivo vinculante, va a generar un adicional y por ende de repente una ampliación de plazo, ¿no? Y se ejecuta y se cierra. Entonces, dependiendo de la naturaleza del tipo de cambio, dependiendo de la naturaleza, del impacto que vaya a tener algo, sí es importante evaluar cómo eso va a caer sobre el proyecto, ¿no? Y para esta evaluación no puede ser una evaluación que solamente haga de repente el gerente de la empresa porque tenga mucha experiencia en adicionales, sino es una evaluación que tiene que ir de la mano con tu residente, que es el que tiene la visión global de la ejecución de todo el proyecto, de la mano con tu asesor contractual, que es el que te va a decir cómo estructuras dentro de la normativa en la que te estás desarrollando, ¿no? En la que estás ejecutando el proyecto, cuáles son las aristas que se tengan que tener, qué se tiene que preparar, qué documento va a respaldar al punto al que se está llegando, y también de la parte administrativa, porque la parte administrativa es quien va a controlar el dinero, que es una de las principales patas de la mesa, que es la ejecución de un proyecto. Entonces, sí se tiene que evaluar de forma en estas áreas como mínimo, sin tener en cuenta que el residente tiene que venir con todo el know-how de lo que haga el tema de seguridad, el tema de calidad y con el ingeniero de producción. Entonces, sí hay que analizar todo esto y ver cómo eso impacta en el proyecto, porque de repente finalmente no necesariamente la respuesta va a ser positiva al contratista o a sus intereses. A veces quizás es lo contrario. Entonces, sí es bueno que se analice para ver qué medidas se toman. Luego les pongo acá unos ejemplos sobre el checklist documental y la matriz de hitos contractuales. El checklist documental se puede trabajar de diferentes formas, ¿correcto? Puedes trabajar con macros, con Excel, con sistemas, de la forma en la que tú te quieras organizar, de la forma en la que el nivel de conocimiento de tecnología al que tú puedas o tu equipo haya tenido acceso, se tenga que manejar. Pero sí tienes que tener un checklist. ¿Por qué? Porque ahí vas a poder saber la valorización uno, es- of- este, se pagó, no se pagó, se observaron algo, de repente falta adjuntar la factura, de repente falta juntar el SCTR, de repente un plano no está claro, de repente la consolidación de metrados entre el contratista y el supervisor no es lo mismo. Entonces, ¿en qué estado está? Y la oficina técnica es el responsable del área de valorizaciones. Entonces, son aquellos que tienen que estar detrás de esto. Pero imaginemos que nos encontramos, vámonos a poner en el mes de diciembre y estamos en una obra que tiene 4 adicionales. Tienes tu valorización contractual. Recuerde que en diciembre a veces pueden valorizar, hacen en 2 valorizaciones, de primero al 15 de diciembre y luego del 15 al cierre. Entonces, tienes la contractual, la valorización contractual, vas a tener 2 de diciembre. Y además tienes 5 adicionales, que probablemente también los tengas que partir en dos. Estás hablando de 12 valorizaciones en un mes. Yo sé que muchos de los ingenieros pueden ser muy, muy inteligentes y no lo dudo, pero poder controlar el estado de 12 valorizaciones que corresponden a un solo mes de ejecución, porque estamos en el caso hipotético de diciembre, en donde presentaste valorización partida de mitad, y además que tenga 5 adicionales y que probablemente estés sacando un sexto adicional en cola. Entonces, tienes todo esto. Si no existe un responsable de hacerle un seguimiento, se va a desordenar la información. ¿Por qué? Porque si no tienes claro, no tienes en algo tangible, ok, esto ya pasó a tal área, ya pasó a tal área, administración, esta valorización ya fue aprobada, por favor factura para que puedan girar, devengar y finalmente pagar. Porque se necesita que se pague para poder continuar con la ejecución del proyecto. Lo mismo en los planos de ejecución. Nos ponemos en este hipotético en donde esos adicionales generan un replanteo, porque estás cambiando. Entonces, pobrecitos los cadistas, los topógrafos, el residente y todos los especialistas que tengan que involucrarse en estos planos, que finalmente va a ser un desorden si no tienes
alguien que vaya detrás de ello, porque cada especialidad va a tener que coordinar con la supervisión, con la especialidad de la supervisión, con el proyectista de la entidad o del cliente, dependiendo si es privado o público. Entonces, sí es necesario que tengas un checklist que te diga estos planos cómo van, dónde vienen, a dónde fueron, qué cambiaron, qué no, y cuáles ya están ok para que puedan ser impresos, firmados, sellados y enviados. O dependiendo, vuelvo a decir, del nivel de tecnología al que tengan acceso en el proyecto, ya subidos por el ACC, por ejemplo, ¿no? Por el Autodesk Construction. Entonces, va a depender de todo eso. También las cartas y comunicaciones. ¿Qué carta no se contestó? Porque es, si, imagínense perder la oportunidad de poder presentar oportunamente una controversia porque se les venció un plazo, o la oportunidad de presentar un adicional, el expediente de un adicional, o colocar el asiento de obra de inicio, causal de inicio y de fin, porque se les olvidó, porque no tuvieron un calendario que les diga, hey, esta es tu fecha de vencimiento, no te olvides, este es tu cierre de causal, o porque se haga el asiento del cierre y no se comunica al resto de áreas, o lo mismo, las garantías y las pólizas. Sobre las garantías es todo un mundo aparte y hay mucho pastel por rebanar, pero vamos a ponernos en un hipotético en donde estás en una entidad pública que de repente es muy rigurosa con respecto a las amortizaciones en la carta fianza, que solamente tiene como tenor que te va a renovar una amortización siempre que esa valorización ya haya sido pagada, porque de repente en su entendimiento e interpretación dice que solamente las valorizaciones pagadas son las valorizaciones que ya no pueden ser objetables, ¿no? Digamos, y que solamente por eso aceptan una amortización. ¿Qué va a pasar si no renovaste oportunamente? Si se te pasaron los 7 días, los 5 días, el plazo que te hayan dado para renovar. ¿Qué pasa si sigues renovando una fianza de adelanto de materiales por el monto inicial cuando ya probablemente amortizaste 2, 3 millones sobre esa carta? ¿Cómo incide el pago de esas primas? Porque el pago de esa prima drena recursos que pueden ser generados para la compra, adquisición de materiales, el pago de horas de maquinaria o de combustible para poder ejecutar el proyecto. Y lo mismo, imagínense que tienes un proyecto en el que fue difícil conseguir una póliza CAR y la póliza CAR está a pie de vencimiento. Y de repente estás en un proyecto en donde esta póliza CAR necesita pasar por diferentes áreas o no se consigue a nivel nacional. La renovación, la extensión, la prórroga demora y puede pasar algo en ese espacio y te quedas sin protección y es responsabilidad completamente del contratista. Entonces, ¿por qué? Por más que nos podamos acordar y por más que podamos tener muy buena memoria, si no tenemos estos registros de vencimiento, probablemente vamos a tener o vamos a desarrollar nuestras actividades con falencias. Lo mismo, permisos y licencias. Imagínate que estás sacando tu permiso de uso de vías y pues que se te olvidó adjuntar un plano, no lo adjuntaste o lo presentaste al día siguiente del vencimiento. Si la municipalidad te lo acepta, para poder, o el gobierno regional a donde corresponda te lo acepta, para poder continuar con el proceso bien, pero de repente te lo regresen a foja cero y en eso ya perdiste el tiempo. Lo mismo para los informes mensuales. Los informes mensuales tienen que ser adjuntados en las valorizaciones y se supone que los informes técnicos, los paneles fotográficos, las incidencias económicas que puedan tener esto, tienen que ser y tienen que tener coherencia con la cuantificación económica de cada uno de los trabajos realizados. Porque si no, entonces estamos hablando que tú dices que valorizaste tanto, pero tu informe habla de otras cosas. Y obviamente un residente o la persona de planeamiento que se encarga de generar o cerrar una valorización tiene que tener el acceso oportuno a los informes mensuales de cada uno de los especialistas. Y para eso tiene que existir un trabajo en conjunto. Pero para eso, ¿qué tiene que haber? Un checklist documental que te permita saber cuántos informes de qué especialidades tienes que tener. Y lo mismo, eh, y frente a eso, podemos poner en qué estado está, en completo, en proceso, en revisión, pendiente o lo que fuese. Ahora, a todo esto también hay que tener en cuenta que pueden haber observaciones.
Por ejemplo, si ya mandaste tus consultas, de repente está pendiente, no te la contestaron. De repente al supervisor se le pasó el plazo y no te contestó. Pues el contratista, dependiendo de la norma en la que se cuente desarrollando el proyecto, lo puede elevar al contratista, perdón, a la entidad, al proyectista. Y lo mismo, o sea, es tener un checklist documentario es clave. Clave porque reduce observaciones, evita devoluciones y garantiza que todo el sustento esté completo en la presentación de cada cosa. Luego, les he puesto también un ejemplo de matriz de hitos contractuales, porque una matriz de hitos contractuales te va a poder poner un hito contractual, ¿cuál es? El inicio de obra, porque parte de ahí el control de todo el proyecto, ¿correcto? Luego, tenemos que saber qué describe, qué es el acta de inicio, la fecha programada, cuándo fue programado, ahora. También, esta matriz de hitos contractuales tiene que tener la posibilidad de cambios. ¿Por qué? Porque a veces se firma un contrato de obra y por X y motivos, porque no se cumplieron todos los requisitos obligatorios para un inicio de plazo de ejecución o existió alguna fuerza mayor que no permitió que se inicie el plazo contractual de forma oportuna, hace que la fecha que esté inicialmente programada haya cambiado. Entonces, esto tiene que ser flexible y esto tiene que ser lo más pegado a la realidad de la ejecución del proyecto. Entonces, otro hito muy importante es la entrega del cronograma de obra, que tiene que ser un cronograma lo más ideal posible, con las partidas críticas realmente identificadas para que toda la ejecución del proyecto sea lo más saludable. Las valorizaciones, la renovación de la CAR, las entregas de documentos, los cierres de consultas, la liquidación de obra y la entrega y la recepción final. Entonces, son ejemplos de hitos de control. Obviamente, cuando ya nos encontramos en una ejecución real, pues existen muchísimos, muchísimos más, ¿no? Y por eso yo les pongo solamente como un ejemplo, porque tenemos la descripción, la fecha programada, su fecha límite, nuevamente el área, el responsable o el área responsable, el estado y la alerta, teniendo en cuenta que, por ejemplo, una renovación CAR es de alta importancia, una liquidación de obras de alta importancia. Entonces, una valorización es mediada importancia porque son plazos de repente un poco más holgados, porque existen procedimientos previos que diferentes áreas tienen que cumplir. Entonces, ¿cuál es un beneficio de tener una matriz de hitos contractuales? Y vuelvo a decir, solamente les estoy colocando un ejemplo, esto es perfectible, esto puede cambiar, se van a reasignar responsables, se toman acciones a tiempo. Hay una serie de beneficios que tú puedes tener si tienes identificado estos hitos contractuales porque va a poder saber la realidad, es como una radiografía de tu proyecto y hacia dónde se va dirigiendo, teniendo en cuenta que aquí no estamos discutiendo nada técnico, porque para eso están nuestros residentes, nuestros especialistas, que son ellos los que tienen que demostrar desde el punto de vista técnico para dónde se dirige. Pero todos ellos necesitan tener claro esta matriz, porque entonces van a conocer cuál es la real importancia de cada una de las etapas y el impacto que pueda tener. El tener esta matriz de hitos contractuales, ¿qué es lo que te va a tener? Permite anticipar vencimientos, asignar responsables y tomar acciones a tiempo. Por eso, dentro del área de los contratos NEC, se tiene dentro del contrato los hitos contractuales a los que tienes que llegar. Y sobre esos hitos, cada una de las áreas apoyadas de su PMI, de su PDO, de su gestor contractual, van a empezar a desarrollar cada una de las subtareas que conllevan esto. Porque, por ejemplo, vámonos a hacer una unificación, ¿no? Haciendo este ejemplo entre la matriz contractual y el checklist documentario. La valorización. Tienes fecha, está en estado en proceso y tiene alerta medida. Pero si a esta matriz de contractual le agregas el checklist que tiene que ver con la valorización, donde te dice todos los documentos que tienes que tener, ¿qué significa? Que tu valorización va a entrar en el ámbito de la forma sin errores. ¿Ustedes se imaginan lo negativo que es para un proyecto
que de repente una valorización sea regresada porque no adjuntaron el SCTR, porque no adjuntaron la copia de la fianza renovada. Claro, uno diría, no, pero ¿por qué lo van a...? Porque tú tienes una lista de todos los documentos que tiene que tener tu valorización. Por lo tanto, tú tienes que cumplir independientemente si te parezca necesario o no, porque una valorización no es revisada por un área, es revisada por una infinidad de áreas en una entidad pública, incluso también por una infinidad de áreas en el área privada, porque una valorización, dependiendo de la naturaleza del proyecto, quizás esa sea revisada también por el área de compliance. Y si no tienes todo puesto de la forma en que te lo han pedido, que contractualmente te lo exigen, pues es normal que te lo devuelvan. Claro, enoja, pero enoja porque no hiciste tu checklist documental. Enoja porque en tu matriz no tomaste en cuenta que de repente te falta más capacitación al personal que arma tus valorizaciones o que le hace seguimiento. Entonces, finalmente, la gestión contractual de un proyecto y su prevención es aplicable en todas las etapas y sin importar el área en el que se desarrolle. Porque si prevenimos lo que pueda pasar, vamos a tener un proyecto más rentable, porque probablemente se termine en el plazo correcto, no necesariamente con el presupuesto inicial, pero sí con el presupuesto justo. Entonces, y obviamente asignar los responsables para poder saber a quiénes se les hace seguimiento y toda esta matriz de hitos contractuales combinada con la checklist que nos da el poder tomar decisiones a tiempo. El poder tomar una decisión a tiempo genera, no puedo decir un ahorro, pero sí evita que se gaste de más los recursos. Ahora, en la siguiente diapositiva, les voy a hacer un ejemplo de un tablero de seguimiento y trazabilidad eh, con una plataforma que a mí, en lo personal, me parece muy amigable, ¿no? Porque hablamos de que tiene una estructura eh, sencilla de usar, de fácil acceso y sobre todo que es con una metodología Scrum que nos va a permitir tener una visión global de todo el proyecto. Ay, perdón, aquí. Es el tablero de seguimiento y trazabilidad. Yo he utilizado como ejemplo, lo estoy colocando el de Trello, que es una plataforma que les va a poder permitir como herramienta virtual organizar tareas, asignar responsables, restablecer fechas límite y dar seguimiento al tiempo real. Como lo mencioné hace un momento, regresamos, una matriz de contractual no puede ser estática. Una matriz de hitos contractuales va a tener cambios, porque digamos que inicialmente la generamos, pero el acta, la fecha de entrega de terreno y la fecha de inicio contractual cambió. ¿Qué significa? Que todos los demás, por efecto, cambian. Hubo una suspensión de plazo, una paralización, todas las actividades constructivas o administrativas a posteriores probablemente también cambien de fechas. Entonces, por eso, en mi experiencia, utilizar una herramienta como Trello te ayuda a poder tener un seguimiento global, porque aquí van a poder tener acceso a visualizar el estado de todo, el equipo técnico, la oficina legal, la oficina administrativa. Esto he generado una visión de ejemplo en base a la prevención, ¿no? Entonces, tenemos como pendiente el detalle de impermeabilización, porque el RFI hay una consulta al respecto. OT, la oficina técnica es quien se encarga, está pendiente, es decir, uno responde. Tenemos en documentos, el área documental está en pendiente, enviar la póliza acá renovada. Tienes la fecha. Entrega del cronograma valorizado, pa, oficina técnica, es un hito. Entonces, dependiendo de eso, tú vas viendo la importancia, porque un hito va a tener, entendemos, un efecto sobre todo el proyecto. Entonces, es importante tras de él. Y nos vamos a ver las que están en proceso. ¿Cuáles las que están en proceso? Es la consulta sobre el sistema de drenaje fluvial. Entonces, ¿quién está a cargo? La OT, la oficina técnica. Tienes la valorización 1, que está en revisión, ¿correcto? Si está en revisión, es el área administrativa. ¿Por qué? Para tú presentar una valorización, ya pasó por toda la revisión técnica. Una vez que una valorización es entregada, se supone que ya ha habido un consolidado de metrados con el supervisor, ya los ingenieros se sentaron, conversaron,
Llegaron a acuerdos, llegaron a metrados, cerraron la valorización y lo mandaron a la entidad. Entonces, ya la valorización ya no entra a una discusión de ingeniería, entra meramente a un seguimiento administrativo. Entonces, ¿quién es el área que tiene que hacerle seguimiento a ello? La oficina de administración, el área de administración. ¿Por qué? Porque tiene que hacerle seguimiento para saber en qué etapa está, si ya pasó infraestructura, si ya le dio el visto bueno a administración, abastecimiento, si existe el certificado presupuestal para que pueda ser pagado, si ya piden, si de repente ya mandaste la factura, pero pasó muchos días entre todo el ciclo que corrió la valorización dentro de la entidad y tienes que actualizar, ¿no? De repente, la carta, la factura. Entonces, todo ese seguimiento ya no es de la parte de ingeniería, porque ya los ingenieros están trabajando en la ejecución del mes en el que pasa el trámite de la valorización siguiente. O sea, ellos ya están trabajando, ya están metrados, ya están valorizando día a día la futura valorización. Entonces, ya está en el área de procesos porque eso está en revisión, porque tiene un plazo largo entre que es revisado y finalmente pagado, porque cuando una valorización es pagada, es ahí donde va a tener que ser cerrada. Y luego pasamos al informe mensual de junio. Este informe mensual puede ser para varios factores. Digamos que te encuentras en un proyecto constructivo que lo estás trabajando con una administración de fondos. ¿Qué significa? Que tú te cierre de valorización y el informe no tiene que ser lo único que tú entregues, porque tú entregas tu valorización, cada especialista entrega el informe de su especialidad, pero aparte tendrías que preparar un informe de avance que tienes que tú presentar a la entidad financiera que te brindó la carta fianza que te brindó la administración de fondos, el fideicomiso e incluso dependiendo del nivel de proyecto, el informe también es para poder sustentar el avance y la reducción de riesgos en las pólizas CAR, la de responsabilidad civil o de la patronal cruzada o de la que fuese. ¿Por qué? Porque dependiendo si estamos hablando de un lugar de mucha lluvia, deslizamientos, roca o lo que fuese, tenemos que comunicar de forma oportuna a las aseguradoras. ¿Para qué? Para que ellos nos puedan renovar sin mayor problema, ¿no? Las pólizas que se tengan. Luego tenemos un área en lo que es revisión y espera. Entonces, vuelvo a decir, esto que les muestro es algo que ustedes pueden generar a través de la plataforma Trello. No es la única, también existe Asana, que es bastante saludable. Yo recomiendo Trello porque es de verdad de las más dinámicas que existen, ¿no? Y ahí pones la conexión eléctrica provisional, está en espera, luego puedes poner, ¿no? Revisiones de cartas, está en la supervisión, cuáles están completadas y va cerrando, teniendo en cuenta que todas las que están completadas son las que van a alimentar, ¿cuál? Lo que hemos visto antes, tu checklist. El checklist, ¿qué es lo que va a complementar? Tu matriz de hitos contractuales. Y si nos vamos un poquito más atrás, esa matriz de hitos contractuales, ¿qué va a complementar? La matriz de alcance de todo. Porque todo tiene que trabajar unido, concatenado, en una escala. Y bueno, hay algunas cosas que están bloqueados en alerta porque falta la renovación de fiel cumplimiento, y acá aparece pues como si se hubiera vencido el 10 de julio y estamos 11, y vencido también la consulta de los metrados de estructuras metálicas. Tenemos unas etiquetas, ¿no? Tú le puedes poner el color que quieras, de la forma que quieras, y las leyendas. Entonces, todo esto queda claro para que cualquier persona que vea tu panel va a poder entender qué le presta atención, a qué le ponen más punch inicialmente, cuáles son las herramientas que tienen que empezar a generar para que puedan, o qué decisiones oportunas para empezar a completar cada una de las actividades, y de las que no se puedan completar o las que están en proceso de revisión, qué impacto va a tener para ir tomando decisiones que puedan prevenir todo esto. Entonces, eh, espero que toda la información que les he dicho no suene muy, eh, quizás, que no se pueda cumplir, porque en realidad sí se puede si todos trabajamos como equipo en una cultura organizacional mejor, en una cultura de comunicación, en una cultura de transparencia. Yo creo que todo esto sí se puede dar.
existen grandes proyectos que se han llevado con organización de este tipo sin tomar en cuenta que entramos a otro escenario sobre la metodología, ¿no? Que puede ser metodología BIM, que puede ser el BDC o Lean Construction, dependiendo, de repente esto es más para la parte privada, ¿no? La parte de ejecución de la parte privada, pero en la parte pública sí podríamos generar, de repente, no como una estructura como tal, pero sí adaptar las buenas prácticas de estas metodologías constructivas para poder generar por lo menos dentro del grupo de ingenieros de contratista una comunicación saludable y una oportuna transferencia de información. De todo lo mencionado, creo que queda bastante claro la suma importancia de articular ingeniería, gestión y el derecho en cualquiera de sus ámbitos, no solamente contractual, civil, también laboral, también tributario. Entonces, lo que esta mañana les he querido transmitir en base a los conocimientos que puedo tener, en base a la experiencia y sobre todo en base a una experiencia que se genera, que la he construido a raíz de superar diferentes obstáculos en este hermoso mundo de la construcción, es que el equipo técnico tiene que identificar el hecho de lo que vaya a pasar. La interferencia, el atraso, la incompatibilidad, el cambio de alcance, porque finalmente este hecho va a traer un efecto sobre plazo, costo y obviamente va a impactar la calidad. Dos, la gestión ordena la evidencia. Es decir, si nosotros generamos una buena gestión de documentos, tenemos la evidencia suficiente para poder subsistir frente a cualquier futura diferencia. Actas, fotos, metrados, cronogramas, correspondencia, intercambio de cartas, documentos, informes, todo esto sirve para demostrar que de forma oportuna se intentó, se quemó todo lo necesario para no llegar a un problema o para no permitir que algo que ya era un problema escale mucho más. Tres, se traduce el hecho en impacto contractual. Es decir, no solamente decir, ah, sí, el plano no dice si tiene que ir anclaje o no anclaje, sino lo que se tiene que hacer es que el plano, el hecho que ocurra, tiene un impacto contractual en plazo, costo, riesgo, obligación y ruta formal. Entonces, es decir, conocer que lo que está ocurriendo, cómo impacta contractualmente a la ejecución del proyecto. Y finalmente, estos tres pasos preliminares traen como consecuencia que la gerencia del proyecto, del consorcio o de la empresa que ejecute pueda tener la notificación, mitigue, negocie o prevenga las consecuencias que puedan existir, ¿no? Entonces, yo creo que tener en cuenta que sí se necesita ser bastante conscientes y empezar a trabajar en una cultura de comunicación constante, en una cultura preventiva, va a ayudar a que todos los actores dentro de una ejecución contractual puedan dar lo mejor de sí y puedan ser lo más profesionales posibles. Un ejemplo para cerrar, una interferencia no es solamente un problema de obra. El área administrativa no puede desentenderse de una interferencia al decir, no, ya el residente sabrá cómo lo resuelve, no, al residente se le va a ocurrir, si es una interferencia sanitaria, no, ya el especialista verá. No, ¿por qué? Porque finalmente eso impacta en todas las demás áreas. Entonces, pero sí se tiene claro que esa interferencia, que es un problema de obra, que está bien documentado, puede, puede ser pasible de sustentar bien una reprogramación, un cambio, una adicional, una ampliación, una negociación frente a lo que pueda pasar, una reducción de metas o la alternativa que se tenga que tomar para que el proyecto se concluya. Y el mensaje que esta mañana les quiero transmitir a todos, que espero no haberlos cansado de repente con, con hablar tanto, es que sí es importante construir de forma sólida un puente entre el lenguaje técnico y contractual, porque esto evita que los problemas crezcan. Y ser buenos amigos con los ingenieros, con los administradores, con otros abogados, en el sentido de que la información
tiene que fluir de forma oportuna para que todos podamos ser mucho más conscientes del impacto de nuestras decisiones y de nuestras omisiones, para poder tomar en cuenta y entender que la gestión contractual tiene un impacto directo sobre todo el proyecto, a nivel administrativo, a nivel técnico y a nivel legal, por supuesto, sin tener en cuenta que es un impacto financiero de todas formas. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Espero primero agradecer a Ankawa, ¿no? Por haber permitido este